Sura de Al-Hijr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. Alif, Lam, Ra. Esos son los signos del libro y de una recitación clara. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ¿Cómo desearán los que se negaron a creer haber sido musulmanes? ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Déjalos que coman y disfruten mientras les distrae la falsa esperanza. Ya sabrán. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. No hemos destruido ninguna ciudad que no tuviera un término escrito conocido. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Ninguna comunidad puede adelantar ni retrasar su plazo. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Y han dicho, tú, a quien le ha descendido el recuerdo, realmente eres un poseso. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ¿Por qué no has venido a nosotros con los ángeles si dices la verdad? ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. Los ángeles no descienden si no es con la verdad, y en ese caso ya no habría nada más que esperar con vosotros. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Nosotros hemos hecho descender el recuerdo y somos sus guardianes. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. Ya habíamos enviado mensajeros antes de ti a las comunidades de los antiguos. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Pero no había mensajero que les llegara del que no se burlaran. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. Así lo imbuimos en los corazones de los malhechores. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. No creerán en ello, a pesar de tener el ejemplo de lo que siempre pasó con los antiguos. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. Incluso si les abriéramos una parte del cielo por la que pudieran subir, لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. dirían, nos están haciendo ver visiones, nos han hechizado. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. Hemos colocado constelaciones en el cielo y las hemos hecho hermosas para los que las miran. وحفظناها من كل شيطان رجيم. Y las hemos protegido de todos los demonios lapidados. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. Pero excepcionalmente, hay quien se introduce a escondidas para escuchar y es perseguido por una estrella fugaz visible.
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. Y hemos extendido la tierra, poniendo en ella cordilleras, y hemos hecho que cada cosa creciera con una medida. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Y hemos puesto en ella medios de vida para vosotros y para aquellos a quien vosotros no proveéis. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. No hay nada cuyas despensas no estén junto a nosotros, y lo hacemos descender en una cantidad precisa. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Y enviamos los vientos fecundadores, hacemos que caiga agua del cielo, y con ella os damos de beber, pero vosotros no tenéis sus depósitos. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. Damos la vida y la muerte, y somos los herederos. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. Conocemos a aquellos de vosotros que pasaron y a los que han de venir. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Y es cierto que tu Señor los reunirá. Él es el sabio, el conocedor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. Hemos creado al hombre de barro seco, sacado de un barro negro moldeable. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Y a los genios los habíamos creado con anterioridad, a partir del fuego del Samún. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. Y cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a crear a un ser humano a partir de barro seco, procedente de barro negro moldeable. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Y cuando lo haya completado y le haya insuflado parte de mi espíritu, caeréis postrados ante él. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Todos los ángeles se postraron, إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. pero no así Iblis, que se negó a ser de los que se postraban. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. Dijo, Iblis, ¿qué te ocurre que no estás con los que se postran? قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. Dijo, no me postraré ante un ser humano al que has creado de barro seco procedente de barro negro moldeable. قال فاخرج منها فإنك رجيم. Dijo, sal del jardín, estás lapidado. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. La maldición caerá sobre ti
hasta el día de la rendición de cuentas. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. Dijo, mi Señor, dame tiempo hasta el día en que se les devuelva a la vida. قال فإنك من المنظرين. Dijo, tienes un plazo de espera. إلى يوم الوقت المعلوم. Hasta el día cuyo momento es conocido. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Dijo, mi Señor, puesto que me has perdido, los seduciré en la tierra y los extraviaré a todos. إلا عبادك منهم المخلصين. A excepción de aquellos siervos tuyos que sean sinceros. قال هذا صراط علي مستقيم. Dijo, este es un camino recto hacia mí. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Realmente, no tienes ninguna autoridad sobre mis siervos, a excepción de los extraviados que te sigan. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. Y en verdad, el infierno, Yahanam, es vuestra cita común. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Tiene 7 puertas, y a cada puerta le corresponde una parte ya designada de ellos. إن المتقين في جنات وعيون. Verdaderamente, los temerosos de Alá estarán en jardines y manantiales. ادخلوها بسلام آمنين. Entrad en ellos en paz y a salvo. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Les quitaremos el odio que pueda haber en sus pechos y estarán como hermanos recostados en lechos unos enfrente de otros. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Allí no les alcanzará ningún tipo de aflicción y no tendrán que salir. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. Anuncia a mis siervos que yo soy el perdonador, el compasivo. وأن عذابي هو العذاب الأليم. Pero que mi castigo es el castigo doloroso. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. Y háblales de los huéspedes de Abraham. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. Cuando llegaron a él y dijeron, paz, dijo, realmente sentimos recelo de vosotros. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. Dijeron, no temas, estamos aquí para anunciarte un muchacho sabio. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. Dijo, ¿me traéis buenas nuevas a pesar de que me ha llegado la vejez? ¿Cómo podéis traérmelas? قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. Dijeron, te anunciamos buenas nuevas con la verdad, no seas de los que han perdido la esperanza.
قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Dijo, ¿y quién puede desesperar de la misericordia de su Señor sino los extraviados? قال فما خطبكم أيها المرسلون. Dijo, ¿y cuál es vuestra misión, mensajeros? قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Dijeron, se nos ha enviado a una gente que hace el mal. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. Con la excepción de la familia de Lot, a los que salvaremos a todos. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. Menos a su mujer, contra la que hemos decretado que sea de los que se queden atrás. فلما جاء آل لوط المرسلون. Y cuando llegaron los mensajeros a la familia de Lot, قال إنكم قوم منكرون. dijo, sois unos desconocidos. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. Dijeron, por el contrario, venimos a ti con lo que ellos ponen en duda. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. Te hemos traído la verdad y somos ciertamente veraces. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. Así pues, sal durante la noche con tu familia y guárdales la espalda, y que ninguno de vosotros se vuelva a mirar. Id a donde se os mande. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. Y le inspiramos este mandato. Cuando amanezcan, será eliminado hasta el último de ellos. وجاء أهل المدينة يستبشرون. Y llegaron los habitantes de la ciudad alborozados. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. Dijo, estos son mis huéspedes, no me deshonréis. واتقوا الله ولا تخزون. Temed a Alá y no me entristezcáis. قالوا أولم ننهك عن العالمين. Dijeron, ¿acaso no te hemos prohibido que hospedes a nadie? قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. Dijo, aquí tenéis a mis hijas si habéis de hacerlo. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. Por tu vida, Muhammad, que estaban perdidos en su ceguera. فأخذتهم الصيحة مشرقين. Y el grito los agarró a la salida del sol. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. Pusimoslo de abajo arriba e hicimos que cayera sobre ellos una lluvia de piedras de arcilla. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. Realmente, en eso hay signos para los que observan. وإنها لبسبيل مقيم.
la ciudad se hallaba en un camino que aún subsiste. إن في ذلك لآية للمؤمنين En eso hay un signo para los creyentes. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين Es cierto que los dueños de la espesura fueron injustos, فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين y nos vengamos de ellos. Ambos están en un camino que se puede ver. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين Y es cierto que los dueños de Al-Hir negaron la verdad de los enviados. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين Les dimos nuestros signos y los rechazaron. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين Excavaban casas en las montañas sintiéndose seguros. فأخذتهم الصيحة مصبحين El grito los agarró al amanecer. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون Y de nada les sirvió lo que habían adquirido. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل No hemos creado los cielos, la tierra y lo que hay entre ambos, sino con la verdad y con toda seguridad que la hora ha de venir. Así pues, practica el buen perdón. إن ربك هو الخلاق العليم Verdaderamente tu Señor es el Creador, el Conocedor. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم Y realmente te hemos dado 7 de las más repetidas y el Corán grandioso. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين No dirijas tu mirada hacia aquello que hemos dado como disfrute a algunos grupos de ellos, ni te entristezcas por causa suya. Y baja tus alas con ternura hacia los creyentes. وقل إني أنا النذير المبين Y di, yo soy el advertidor claro. كما أنزلنا على المقتسمين Así también hicimos que descendiera el castigo sobre los que se dividieron, الذين جعلوا القرآن عضين los que partieron el Corán. فوربك لنسألنهم أجمعين Y por tu Señor, que les pediremos explicaciones a todos عما كانوا يعملون sobre sus actos. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين Declara pues lo que se te ordena y apártate de los que asocian. إنا كفيناك المستهزئين Ciertamente, te bastamos frente a los que se burlan, الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون los que ponen otros dioses junto a Alá, pero ya sabrán. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون
Supimos que tu pecho se encogía por lo que ellos dicen. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. Pero glorifica a tu Señor con su alabanza y sé de los que se postran. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Y adora a tu Señor hasta que te llegue la certeza.